Esta no es solo una historia de infidelidad, es una lección dividida en 4 capítulos que te van a servir para siempre, la intuición que ignoran muchos. Estos 4 temas pueden ahorrarte años de dolor, humillación y pérdida de identidad. Volví a casa antes y encontré a mi novio engañándome. Salí de casa esa mañana convencida de que mi vida estaba en orden, porque cuando ya vives con alguien crees que la traición es una palabra lejana, algo que les pasa a otros, no a quien duerme a tu lado. Y fue justo por esa falsa seguridad que no dudé ni un segundo cuando me di cuenta, 2 horas después, de que había olvidado mi laptop, así que regresé con prisa, pensando solo en el trabajo, en el tráfico, en el tiempo perdido, sin saber que estaba a punto de encontrar la escena que iba a dividir mi vida en un antes y un después, porque al abrir la puerta de mi departamento no escuché silencio, escuché risas que no me pertenecían, pasos que no reconocía y una energía extraña que me erizó la piel. Caminé despacio, con el corazón acelerado pero la mente fría, y cuando abrí la puerta de mi habitación los vi, ahí, en mi cama, en el espacio que yo había construido, él y una chica desconocida, sin vergüenza, sin cuidado, como si mi ausencia fuera una invitación, y lo más extraño fue que no grité, no lloré, no sentí el impulso de romper nada, sentí algo peor para él, claridad absoluta, entendí en ese segundo que el amor no se reclama, que la traición no se discute y que quien te falla así no merece explicaciones. Mientras él se levantaba nervioso y la chica me miraba sin entender, yo ya estaba tomando la decisión que cambiaría todo. Una decisión que no iba a dolerme a mí, sino a él, y que más adelante demostraría que perderme no sería tan fácil de olvidar. Lo primero que noté fue su intento torpe de explicarse, palabras atropelladas saliendo de su boca como si el ruido pudiera tapar lo evidente, pero yo levanté la mano y el silencio cayó de golpe, un silencio pesado que lo incomodó más que cualquier grito, porque no hay nada que desarme más a alguien culpable que no recibir la reacción que espera. Lo miré sin rabia, sin lágrimas, sin temblor en la voz, y eso lo descolocó por completo. La chica empezó a buscar su ropa como si de pronto entendiera que no era parte de ninguna historia importante, solo un error ajeno metido en una cama equivocada, y mientras ellos se movían nerviosos yo pensé en cada noche compartida, en cada promesa pequeña, en cada rutina que ahora entendía que solo existía porque yo la sostenía. Le dije con calma que se vistiera, que recogiera sus cosas esenciales, que ese ya no era su lugar, y cuando intentó acercarse, cuando quiso tocarme el brazo como si ese gesto pudiera devolverle algún derecho, di un paso atrás y sentí algo nuevo nacer dentro de mí, una frialdad firme, elegante, implacable, porque en ese momento entendí que el poder no está en reclamar amor sino en retirarlo sin dar explicaciones. Él balbuceó que era un error, que acababa de conocerla, que no significaba nada, y fue justo ahí donde confirmé que significaba todo, porque no hay mayor desprecio que traicionar a alguien con alguien que no vale nada. Tomé mi teléfono, llamé a seguridad del edificio con voz serena y pedí apoyo para retirar a una persona de mi departamento, y mientras colgaba vi en sus ojos el miedo real, no a perderme, sino a darse cuenta de que ya me había perdido. Y ese miedo fue solo el inicio de lo que más adelante se convertiría en su caída definitiva. La espera hasta que llegó la seguridad se sintió larga solo para ellos, porque yo estaba extrañamente en paz, observando cómo la situación se les escapaba de las manos, cómo el control que creyeron tener se deshacía segundo a segundo. Él intentó justificarse otra vez, bajando la voz como si eso hiciera la traición más pequeña, pero ya no lo escuchaba realmente, porque cuando alguien cruza esa línea deja de ser protagonista de tu vida y pasa a ser un ruido de fondo. La chica por fin se vistió del todo y me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Dijo algo como yo no sabía que vivían juntos, y aunque era posible que fuera verdad, también entendí que ya no importaba, porque mi historia no iba a girar en torno a sus excusas. Cuando los guardias entraron al departamento la atmósfera cambió por completo, ya no era una escena íntima sino un desalojo, una expulsión oficial de alguien que había perdido su lugar. Les expliqué la situación con frases claras y sin dramatismo. Él ya no vive aquí. Quiero que se retiren, y decirlo en voz alta fue como sellar una decisión que no tenía vuelta atrás. Lo vi intentar reaccionar, reclamar, apelar a los recuerdos. Pero los recuerdos no pesan cuando la dignidad está en juego. Mientras lo escoltaban hacia la salida sentí algo cerrarse dentro de mí, una puerta que no se iba a volver a abrir. Y cuando cruzó el umbral del departamento por última vez, supe que esa escena no era el final de una relación, sino el inicio de algo mucho más
grande que más adelante empezaría a tomar forma dentro de mí. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y el eco de sus pasos desapareció en el pasillo, el departamento quedó en un silencio tan profundo que casi dolía, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado, uno que por primera vez no me pesaba. Caminé lentamente por la habitación, miré la cama desordenada, las sábanas que ya no me representaban, y en lugar de romperlas o llorar sobre ellas, hice algo que jamás imaginé que haría en un momento así: respiré hondo y empecé a ordenar, porque entendí que el caos no había empezado en esa mañana, había empezado mucho antes, y yo había elegido ignorarlo. Cada objeto que guardaba era una forma de recuperar territorio, de reclamar mi espacio, mi vida, mi identidad. El teléfono vibró varias veces con mensajes suyos que no abrí, llamadas que dejé sonar hasta que se apagaron solas, porque no hay castigo más elegante que el silencio cuando alguien espera una reacción. Y mientras limpiaba, mientras abría las ventanas y dejaba entrar el aire, sentí como la vergüenza cambiaba de bando. Ya no estaba en mí, estaba afuera, en alguien que había sido expulsado no solo de mi casa sino de mi respeto, y aunque parecía que todo había terminado ahí, en esa calma extraña comenzó a gestarse lo que más adelante se convertiría en una lección que marcaría el resto de la historia. Esa misma tarde entendí que el verdadero impacto no ocurre en el momento del descubrimiento, sino después, cuando la persona traicionada decide qué hacer con la información, porque mientras yo seguía con mi rutina, yendo al trabajo, respondiendo correos, fingiendo normalidad, él empezó a desmoronarse desde afuera. Los mensajes pasaron de explicaciones torpes a disculpas desesperadas, luego a reproches disfrazados de culpa compartida, como si en algún punto yo hubiera tenido responsabilidad en su decisión. Pero el silencio es un espejo cruel, y cada palabra que no respondí lo obligó a enfrentarse solo a lo que había hecho. Esa noche dormí sola por primera vez en mucho tiempo y no sentí vacío, sentí espacio, sentí algo que había olvidado, tranquilidad. No tuve que preguntar dónde estaba, ni esperar mensajes, ni justificar ausencias, y comprendí que muchas veces confundimos amor con costumbre, estabilidad con miedo a empezar de nuevo. Y mientras él seguía insistiendo, prometiendo cambiar, asegurando que había sido un error sin importancia, yo empecé a notar algo inquietante, algo que no había querido ver antes, y era que incluso antes de la infidelidad yo ya estaba sola, solo que no lo sabía. Esa certeza se fue asentando poco a poco, preparando el terreno para una revelación que más adelante iba a terminar de romper cualquier duda que aún quedara en mí. Con los días empecé a ver la historia completa con una claridad incómoda, porque cuando el ruido se va aparecen las señales que antes uno decidió ignorar. Recordé discusiones pequeñas que siempre terminaban en mi disculpa, decisiones tomadas sin consultarme, silencios largos que yo llenaba por miedo a incomodar, y entendí que aquella infidelidad no había sido un accidente aislado sino la consecuencia lógica de alguien que ya no me respetaba. El silencio que mantuve no era una estrategia pensada. Era una respuesta natural de alguien que ya había entendido todo, y mientras él seguía escribiendo mensajes cada vez más largos, más emocionales, yo empecé a sentir algo que no esperaba: desapego, una sensación de distancia que crecía con cada intento suyo por recuperar el control, porque quien traiciona suele creer que aún tiene derecho a negociar, pero el silencio le quitó ese privilegio, y así, sin confrontaciones ni escenas, el poder empezó a cambiar de manos, preparando el escenario para lo que más adelante sería el punto de quiebre definitivo. Una semana después volvió a aparecer, no en mi puerta, sino en los espacios que compartíamos, preguntando por mí a conocidos, intentando dejar objetos importantes como excusa para verme, y fue ahí donde entendí que sacarlo de mi casa no había sido suficiente, también tenía que sacarlo de mi vida con la misma firmeza, así que establecí límites claros, sin gritos ni reproches. Le informé por un mensaje corto y frío que cualquier cosa pendiente se resolvería a través de terceros, que no había nada más que hablar, y ese mensaje fue más duro que cualquier insulto, porque no contenía emoción, no contenía nostalgia, no contenía amor, contenía cierre. Lo bloqueé después de enviarlo y sentí una mezcla de alivio y vértigo, como quien salta al vacío sabiendo que no quiere volver atrás, y aunque parezca simple, ese acto marcó el inicio de mi verdadera recuperación, porque por primera vez estaba priorizándome sin justificarme, algo que más adelante entendería como un acto de respeto propio. La gente a mi alrededor empezó a notar el cambio antes que yo, me veían más ligera, más segura, menos pendiente del teléfono,
y cuando preguntaban qué había pasado yo no entraba en detalles, porque no necesitaba contar mi dolor para validarlo. Mientras tanto su versión de la historia empezó a circular, versiones donde él era el arrepentido incomprendido y yo la fría que no quiso perdonar, pero lejos de afectarme, eso confirmó algo importante: quien necesita justificarse públicamente aún no ha aceptado su culpa. Yo seguí enfocada en reconstruir mi rutina, en hacer del departamento un espacio nuevo, cambié muebles, moví cosas, resignifiqué cada rincón y cada cambio físico iba acompañado de uno interno, porque estaba dejando atrás no solo a una persona, sino a una versión de mí que aceptaba menos de lo que merecía, y así, sin darme cuenta, empecé a cerrar una etapa que más adelante se convertiría en un aprendizaje profundo. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré planes que habíamos hecho juntos, viajes, proyectos, ideas de futuro, y por un segundo sentí la punzada de lo que pudo haber sido, pero esa sensación duró poco, porque entendí que esos planes solo existían en papel, nunca en acciones reales, y fue ahí cuando solté la última cadena invisible que me ataba a él. Acepté que amar no es suficiente cuando no hay respeto, que compartir techo no significa compartir valores, y que irse a tiempo también es una forma de valentía. Esa aceptación fue silenciosa, íntima, pero poderosa, porque cerró definitivamente cualquier puerta a la duda, dejándome lista para el capítulo más importante, el que no tiene que ver con él, sino conmigo, y que más adelante daría sentido a todo lo vivido. Empezar de nuevo no fue un acto dramático, fue una suma de decisiones pequeñas: levantarme temprano, enfocarme en mis metas, reencontrarme con personas que había descuidado, recordar quién era antes de convertir mi vida en un nosotros, y cada paso reafirmaba algo esencial: no había perdido nada valioso, había recuperado mi paz. Dejé de preguntarme por qué lo hizo y empecé a preguntarme por qué yo había tolerado menos de lo que merecía. Esa pregunta no dolía, enseñaba, y aunque el recuerdo de aquella mañana seguía ahí, ya no era una herida abierta, era una cicatriz que hablaba de fortaleza, de límites, de amor propio, y así, sin rencor, sin odio, comencé a cerrar la puerta emocional que lo mantenía cerca, preparándome para un cierre definitivo que más adelante marcaría el final real de esta historia. El último contacto llegó cuando menos lo esperaba: un mensaje desde un número desconocido, pocas palabras, una disculpa tardía, y aunque por un segundo dudé, entendí que responder sería retroceder. Así que borré el mensaje sin leerlo completo, no por crueldad, sino por coherencia, porque había aprendido que no todo merece respuesta y que el perdón no siempre implica reconciliación. En ese gesto simple confirmé cuánto había cambiado. Ya no necesitaba explicaciones ni finales dramáticos. El final ya lo había escrito yo el día que pedí ayuda a seguridad y cerré la puerta de mi casa. Todo lo demás era solo eco, y dejarlo ir fue la prueba final de que el ciclo estaba completo, algo que más adelante agradecería profundamente. Con el tiempo entendí que aquella infidelidad fue una advertencia que llegó justo cuando tenía la fuerza para escucharla. Me mostró lo que no quiero, lo que no voy a tolerar y lo que merezco, y aunque nadie elige ser traicionado, si elegimos cómo reaccionar, yo elegí no perderme en el dolor, no competir con nadie, no mendigar amor, y esa elección cambió mi forma de verme, de relacionarme, de vivir, porque aprendí que el amor propio no se construye en momentos felices, se forja en los momentos donde decides no traicionarte a ti misma, y ese aprendizaje se quedó conmigo como un recordatorio permanente. Hoy, cuando recuerdo esa escena, no siento rabia ni tristeza, siento gratitud por haber tenido la oportunidad de ver la verdad a tiempo, de salir con dignidad intacta, de no quedarme donde ya no era respetada. Y si algo puedo decir con certeza es que el verdadero cierre no fue echarlo de mi casa, fue sacarlo de mi mente y de mis expectativas, fue entender que no todo lo que termina es una pérdida, y que algunas despedidas son en realidad rescates personales, y esa certeza es la que ahora me acompaña en cada decisión que tomo. Esta historia no es sobre él ni sobre la chica que apenas conocía, es sobre el momento exacto en el que dejé de justificar a alguien que no me cuidó, es sobre cómo el silencio, la firmeza y el respeto propio pueden ser más contundentes que cualquier escena de celos, y si alguien que escucha esto está pasando por algo similar, quiero que entienda que no siempre hace falta gritar para ser fuerte. A veces basta con cerrar una puerta y no volver a abrirla, porque ahí empieza la verdadera libertad. Cerrar este capítulo fue el inicio de una versión de mí que ya no negocia su valor, que entiende que el amor no duele así,
que compartir la vida con alguien es un privilegio y no un derecho automático.